Bienvenidos a este segundo encuentro para alumnos de sexto año y alumnos universitarios que organiza el Centro de Formación San Juan Apóstol del Colegio El Madero. El tema de hoy es la esencia de la universidad, que será expuesto por Jorge Bosco. Ponemos el encuentro bajo el manto de María Santísima, sede purísima de la sabiduría encarnada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por Ruega. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jorge Bosco es oriundo de Córdoba, donde ejerce la docencia y se dedica a la investigación, especialmente de temas relacionados con la pedagogía y la educación. Realizó estudios de filosofía, lenguas y teología en Estados Unidos y en Argentina. Ha publicado ensayos y artículos sobre temáticas históricas, poéticas, filosóficas y teológicas. Ha participado asimismo en proyectos de traducción de obras en lenguas clásicas y modernas. Tiene 3 libros editados: Redención de Robot, Leopoldo Marechal, su poesía, su profecía. Otro libro titulado Del estatismo al homeschooling, apuntes para una educación realista. Y por último, Pedagogía de la hermosura, educación y belleza. En ellos procura analizar la crisis de la educación en la sociedad moderna, intentando rescatar los valores permanentes de la cultura y los saberes clásicos en el arte de educar. Generosamente ha aceptado la propuesta que le hicimos de exponer este tema, y por eso le estamos muy agradecidos. Jorge, la cátedra es toda suya. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación, a la comunidad, por supuesto, del Colegio El Madero, que son todos queridos amigos, y desde luego a aquellos que ya están conectados y eventualmente a aquellos que puedan sumarse. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Con ocasión de una conferencia titulada La función de la Universidad Argentina, decía el maestro Jordán Bruno Yenta que el magisterio del héroe constituye el fundamento de la verdadera pedagogía nacional, y no el cúmulo de ideologías pedagógicas de importación que ensayamos sin piedad sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Dicha conferencia fue dictada el día 17 de agosto de 1943 en explícito homenaje al general San Martín. Yenta, con deliberada intención, quiso iniciar su exposición frente a un auditorio eminentemente académico con un elogio a San Martín, a quien llamó arquetipo de nuestra nacionalidad y modelo de conducta, cuya imitación debe ser el primer cuidado de la educación de la juventud. Es decir que hablar de la universidad específicamente, tanto como hablar de educación genéricamente, implica hablar del sentido de lo arquetípico como ideal, defender su primacía de ser, elogiar su condición de belleza y difundir su categoría de bondad. Y es por ello entonces que, emulando aquel homenaje de Yenta a San Martín, queremos hoy brindar estas palabras en tributo al magisterio de Yenta, de quien se ha cumplido el pasado miércoles un aniversario más de su fallecimiento señero y de su artero asesinato. En efecto, fueron el marxismo apátrida y el ateísmo militante quienes mataron a Yenta, defensor de la universidad, de la cultura que ella custodia y ella difunde, para sitiarla, para corromperla y para transformarla en la cloaca repulsiva que hoy hiede por todos sus costados y que contemplamos absortos quienes tenemos la poca suerte de frecuentarla. Al hablar de la universidad,
no podemos evitar entonces hablar sobre los fines objetivos de la educación, tanto como de las razones por las cuales la universidad es un cuerpo intermedio perfectivo de la vida social y cultural de la patria. Pero asimismo no podemos evitar confrontar la realidad actual y concreta de la vida universitaria. No podemos dejar de observar, desolados, su decadencia, su ocaso, su defección, invadida por las más abyectas ideologías y los más inescrupulosos elementos de nuestra sociedad envilecida. Repasaremos entonces, hoy y en primer lugar, algunos conceptos que nos permitan definir a la universidad, comprender su naturaleza, alcanzar sus límites, desentrañar su vital importancia para la civilización. Podremos luego, y en segunda instancia, analizar su realidad actual, procurando dilucidar con ese análisis algunas líneas de acción concretas que nos permitan transponer esas regiones de sombra en las que se han convertido las aulas universitarias sitiadas por la revolución, para poder iluminarlas tan luego nosotros con la luz de la fe y reconquistarlas, así Dios lo quiera, con la fuerza de la razón. Esencia de la universidad. Puestos a deliberar sobre la esencia de la universidad, es preciso iniciar con la necesaria pregunta: ¿qué es la universidad? Y todavía podríamos estirar un poco esta pregunta hasta las regiones del ideal. ¿Qué debe ser la universidad? Porque en rigor, y aplicando alguna metafísica, una cosa son las esencias inmutables de los entes, y otra cosa, su existencia concreta, aquí y ahora. En afán didáctico veamos un ejemplo que clarifique estos conceptos. Si por humanidad entendemos a la criatura racional de Dios, hecha para conocerlo, para amarlo y para servirlo, pues entonces hablamos de la esencia de la humanidad, no de este hombre o aquel en particular, sino de la propia naturaleza humana en cuanto tal, criatura racional hecha para conocer, amar y servir a Dios. Sin embargo, cuando damos un paso más en la escala ontológica, alcanzamos la existencia concreta de las cosas. Para nuestro ejemplo, podremos decir que existe una Santa María Virgen, modelo ejemplar de criatura humana, entregada al conocimiento, al amor y al servicio perfecto de Dios. Pero si existe en Nuestra Señora el arquetipo del bien y la hermosura, existe asimismo un Judas, modelo invertido de la corrupción, de la traición y la decadencia a la que puede arribar el hombre, que no se corresponde con su esencia, con su razón de ser, con su naturaleza tal como Dios la ha querido. Es decir, que en las cosas, en todas las cosas creadas, distinguimos la esencia y la existencia. La esencia es la naturaleza de la cosa, su razón de ser más íntima y permanente, inmutable en sus principios y en sus fines. Pero esa esencia toma una entidad concreta y operativa a través de su existencia. Existencia que por su parte es mudable, contingente, cambiable, por el inevitable devenir histórico y por sus circunstancias. Y entonces tenemos ya una primera aproximación a nuestro objeto de análisis. La universidad que conocemos, que frecuentamos, que nos forma o nos deforma, ¿encierra en ella, custodia o testimonia o transmite algún valor verdaderamente universal? La universidad que existe aquí, entre nosotros, en esta patria doliente, ¿se corresponde con la universidad que debería ser conforme a su naturaleza y a su esencia? Ante la memoria de la universidad gloriosa del siglo XIII y ante la vista de la universidad decadente del siglo XXI, busquemos cuál es la esencia que las trasciende y que las define, y cuál es la existencia que las distingue, que las separa y que las confronta.
La universidad es la institución docente por excelencia en el orden civil. Su misión es formar continuamente auténticas aristocracias de la inteligencia. La universidad es la escuela donde el hombre se prepara para vivir en la libertad política, así como el ejército es la escuela donde el hombre se prepara para morir en defensa de esa misma libertad. Son palabras de Yenta, claro, y por ellas podemos afirmar en primer lugar que corresponde a la esencia de la universidad el cultivo de la inteligencia en relación con la verdad. La universidad es la obra cumbre del saber natural en el orden social civilizado. Cumbre que se levanta a través de peñascos, de riscos, de senderos que la transitan en tren perfectivo, orgánicamente identificados en unidad de sentido y en unidad de destino. Desde la escuela primaria y la crianza hogareña del niño, custodiando y fomentando su natural deseo de saber, como decía Aristóteles, a través de la escuela secundaria, del despertar de la razón que arguye dialécticamente la realidad que conoce y que comprende, la universidad se ensalza como coronamiento de esta obra colosal del espíritu humano, levantada sostenidamente en la paciencia de los siglos, piedra sobre piedra de cada uno de los grandes hombres que pueblan la historia de nuestra civilización. Es decir, cuando hablamos de la universidad, esencialmente, hablamos de un orden espiritual, hablamos del orden metafísico, porque es por ese orden que subsiste cualquier afán subordinado en el cultivo de las ciencias, de las letras o de las artes. Pero por lo mismo, ese orden preeminentemente espiritual, esa hondura que penetra los grandes principios del ser, y esa apertura que trasciende al ser creado para alzarse al abrazo enardecido del ser divino, es un orden inalcanzable para nosotros en la medida en que no imitemos, no repliquemos, no encarnemos en nosotros mismos el talante ascético y contemplativo que cultivaron los filósofos y poetas de la antigüedad, tanto como los teólogos y los místicos de la dorada edad medieval. Por todo lo dicho, podemos afirmar que pertenece a la esencia de la universidad el conocimiento y el testimonio de la verdad, y que este conocimiento y este testimonio deben permear a todas las instituciones subalternas que la conforman, tanto como a todas las personas que la integran. La universidad es y debe ser un campo fecundo a las aplicaciones de la técnica, a las indagaciones de la ciencia, a las reflexiones de la filosofía, y todo ello bajo la guía divinal de la ciencia sagrada que es la teología. Por todo esto, decía bien Monseñor de Risi que el verdadero humanismo comprende el desarrollo de todo el hombre en todos los aspectos de su ser y de su obrar. Desarrollo físico ordenado de la salud, de la higiene y del deporte. Desarrollo psíquico de sus percepciones, emociones y sentimientos. Desarrollo espiritual, sobre todo de la inteligencia por el cultivo de las ciencias y de la filosofía. Desarrollo de la voluntad por el cultivo de las virtudes que encausan de un modo habitual la libertad hacia el bien. Desarrollo de la sensibilidad y de las facultades artísticas, cultivando el buen gusto e incluso dotándolo del saber práctico para poder realizar obras bellas o útiles. Pero es preciso señalar y recordar, mis queridos amigos, que nuestro desarrollo como universitarios, en cualquiera de estas parcialidades de mayor o menor jerarquía, el desarrollo de nuestra salud física, de nuestra sensibilidad artística, de nuestra voluntad hacia el bien, o de nuestra inteligencia hacia la verdad, no puede ser perfeccionado, no puede ser consumado, no puede tan siquiera tener acabado y riguroso sentido,
sino es ordenado trascendentalmente al servicio de la verdad, del bien y la hermosura, nombres que son de Dios, a cuya gloria todo se debe. Desde el más sencillo apunte de una clase, el más arduo examen de una materia, el más lejano sueño de una profesión honradamente ejercida, o el más cercano acto de generosidad, como el de escuchar con atención unas pobres palabras que nos recuerden cuál es el verdadero sentido de nuestra vida como estudiantes. Por todo ello, la universidad debe ser guardiana y transmisora de esta arquitectura de saberes jerárquicamente ordenados y cuidadosamente distinguidos. Los saberes honestos que procuramos por sí mismos, como razones que perfeccionan nuestra vida intelectual y moral, los saberes útiles que sirven a dicho perfeccionamiento como los medios a los fines, los saberes deleitables que regalan al rigor y la atención tan propios de la vida de estudio y que a su vez emocionan nuestra alma en la delectación de los bienes contemplados y adquiridos. La universidad que protege esta arquitectura de la sabiduría que supieron construir los mejores siglos de nuestra tradición cristiana, es la universidad que se vuelve cobijo y resguardo de la libertad que asegura el verdadero progreso de las naciones, la libertad cimentada en la verdad y la verdad cultivada en la caridad. Y es por ello que me gustaría también proponer en este análisis de la universidad una analogía traída desde el ámbito de la teología. En efecto, sabemos por la revelación que existen tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y sabemos asimismo por San Pablo que entre ellas la virtud máxima es la caridad, fin de la misma ley, vínculo de perfección. Si la caridad es la reina de las virtudes, el perfeccionamiento de todas ellas, porque a ellas conduce a su fin último, que es Dios y su gloria, ¿cómo no concluir de allí que dichas relaciones y jerarquizaciones propias de la vida individualmente virtuosa se traducen también a la vida pública y social? Más específicamente, ¿cómo no pensar y demandar que los saberes, las disciplinas, las ciencias que cultiva la universidad sean todos unificados jerárquicamente por el vínculo perfectivo de la caridad, que es el amor de Dios y de su gloria? ¿Cómo puede existir una universidad para el saber que no sabe, que no enseña, que no reconoce la existencia de Dios, fuente de toda sabiduría? Y entonces es preciso que por encima de las disciplinas científicas, de las diversas especializaciones y ramas del conocimiento humano, existan y se promuevan las dos ciencias que dominan ese humano conocimiento. La una, porque hace cumbre en las alturas del ser creado; la otra, porque ilumina esa cumbre con las luces del ser creador. La filosofía debe presidir a las ciencias humanas, puesto que por derecho natural es vigía de todas ellas, es custodia, es guardiana, es tutora, las auxilia con sus principios, las amonesta con sus deliberaciones, las protege con sus conclusiones. Si no ríes en las causas, decía el poeta Marechal, llorarás en los efectos. Y esta universidad moderna que ha negado primero y olvidado después el señorío de los principios del saber, del conocimiento de las causas y los efectos que de ellas se siguen naturalmente, esta universidad, decimos, ha caído finalmente en la desgracia del intelectualismo más infecundo, por estar disociado de los principios de la verdad y del bien. Es el intelectualismo que caracteriza justamente a los mismos demonios que habitan el infierno. Y son esos demonios quienes, obstinados en la procura de nuestra corrupción y eterna condenación, tentaron al hombre con el intelectualismo disociado de la realidad, haciéndolo caer en el frívolo racionalismo. Consumado el racionalismo en su
rigidez prosaica, contra la sutileza de la intuición metafísica, tentaron nuevamente los demonios al hombre, haciéndolo caer en el grosero positivismo y su desagradable afición por los datos, por las cacofónicas métricas, por las imponderables estadísticas. Fuera del dato no hay salvación, dijeron, y murieron todos aplastados por el peso universal de la materia, sin ser capaces de soportar la deliciosa levedad del espíritu. Y finalmente hoy, en este decadente y postrimero siglo XXI, el hombre se sumerge en el más abyecto irracionalismo. Así lo declaran bajo el lema de la posverdad. Deliberados ignorantes que no saben ni quieren saber que más allá de la verdad solo queda su amor y su servicio. Embrutecidos por la carga de sus mentes, atiborradas de información y ayunas de comprensión, atontados, ensordecidos por el coro universal de las criaturas que separadas, escindidas, distanciadas entre sí por el bisturí implacable del cientificismo, solo pueden producir un chirrido estridente ante los oídos abrumados del infeliz sujeto. Y es que el coro universal de las criaturas solo sabe entonar su canticum canticorum, su cántico espiritual, frente al oído atento del místico. Y entonces, ¿cómo no reclamar para nuestra vida como universitarios y para nuestras propias instituciones académicas, escuelas, colegios, institutos terciarios, universidades, cómo no reclamar para ellos el reinado de la teología, de quien la filosofía es apenas una leal esclava? La teología, por ser la ciencia del Creador, debe reinar sobre todas las demás ciencias de las criaturas. Es una jerarquía que por derecho natural ella preside, y es imprescindible que esto sea reconocido expresamente en un programa educativo o en la constitución de una academia, puesto que el reconocimiento del ser de las cosas preserva el bien de sus obras y la belleza de sus manifestaciones. No podemos asegurar el valor y el progreso de una sociedad académica si no aseguramos primero su entidad en rigurosa sujeción a la jerarquía natural de los saberes disciplinares. Por eso decía Yenta que debía promoverse la restitución de la universidad a su sentido nacional, a su rango clásico, a su jerarquía antigua, la salvación de la juventud, de las frívolas ideas modernas y de las desquiciadoras ideas sobre un orden social que no se estructura referido a fines trascendentes, sino circunscripto a los intereses individuales y a los apetitos más bastardos. En tal sentido, y si por las condiciones que mencionábamos al principio, nos es imposible pertenecer o desplegar nuestra propia formación académica en instituciones que respeten y promuevan este ordenamiento jerárquico, entonces tenemos el deber moral, tanto como propiamente científico, de prepararnos nosotros mismos en aquellos planos donde la academia moderna pretende atrofiarnos. Vale la pena, por eso, tener bien presente aquello que recordara el Papa Pío XII en un discurso a jóvenes universitarios. La formación integralmente cristiana de un centro de estudios, decía el romano pontífice, como la que vosotros habéis tenido la fortuna de disfrutar, nos da el derecho a deciros que de vosotros se espera algo más que del común de los estudiantes que acaban una carrera. Hacedle honor, desde luego, con vuestra capacidad profesional y vuestra perfecta formación humana, pero mucho más con vuestra integridad cristiana, ejemplar, intachable y apostólica. Y es que en otro discurso, dirigido también a universitarios, subrayaba el mismo Pío XII: somos responsables ante Dios de nuestro destino individual, pero asimismo somos responsables ante Dios del destino de nuestra patria. La universidad
es simiente de cultura. ¿Por qué hay cultura? Claro que sí, en un caballito de madera tallado por el amor de un padre a su hijo. Hay cultura en un poema de amor que un joven destina a su amada. Hay cultura alrededor del fogón, del mate amigo, con sus llamas que danzan encantadoras al ritmo hechicero de una guitarra criolla. Hay cultura allí, claro que sí. Pero hay cultura todavía más, y antes que todo, hay cultura fundacional y arquetípica en el divino culto, en la liturgia divina. Por todo ello, la universidad es el semillero donde deben labrarse los espíritus que tendrán en sus manos la custodia y la transmisión de la cultura a las generaciones venideras, de tal manera que los universitarios sean capaces de preservar para la sociedad sus tradiciones espirituales tanto como su acervo científico, asegurando así para la patria un progreso técnico, un progreso económico, un progreso que no esté disociado jamás del progreso también moral. La universidad decadente. Contra todo esto, la universidad decadente que padecemos. Uno de los grandes problemas que sufrimos en esta sociedad cuantofrénica, pragmatista, materialista, individualista, hedonista, es justamente la ansiedad por un obrar disociado del ser, por un hacer disociado del pensar. Los ideólogos de turno pretenden acomodar, ajustar la naturaleza de las cosas a sus caprichosas pretensiones. Sedientos y frenéticos, son capaces de plantar un dique en el primer pozo que encuentren para sacar 2 baldes de agua y aplacar su sed urgente. Poco les importa si mueren después bajo la inundación inevitable que provoca violentar la naturaleza de las cosas. Es el comportamiento torpe, medido por la inmediatez de lo accidental, contra el talante sobrio, informado por lo necesario y lo sustancial. Por ello pedía Chesterton para nuestra sociedad en crisis un hombre no práctico. Y se explicaba. Un hombre práctico, decía Chesterton, significa un hombre acostumbrado a la simple práctica diaria, a la manera en que las cosas funcionan normalmente. Pero cuando las cosas no funcionan, has de tener al pensador, al hombre que posea cierta doctrina sobre por qué no están funcionando las cosas. Y por ello mismo decía Gustave Thibon que la ciencia, fuera de esta fecundación de lo abstracto por lo concreto, del cerebro por las entrañas, no es sino un conjunto de elementos muertos. Solamente las flores artificiales no tienen necesidad de raíces. Y en la misma línea sentenciaba Alberto Boisadós, la revolución cultural fomenta la experimentación de todo tipo y las aventuras más descabelladas, el cambio permanente como lo más natural, descoyuntando la lógica y el sentido común. Y por decir más todavía, el propio Nietzsche denunciaba ya en su siglo, y qué diría hoy, que la dura esclavitud del cientificismo condena a las inteligencias mejor dotadas, más ricas, más profundas, que no encuentran ya educadores ni educación que les convenga. Nuestras universidades son, concluye Nietzsche, verdaderas estufas que desmejoran al espíritu en sus instintos. Porque en efecto, ya lo visto, la universidad que conocemos está en ruinas. Tiene 2 paredes que no soportan un techo. Tiene el piso recubierto de vidrios rotos y multicolores. Está rodeada de un campus, otrora hermoso, afeado ahora por la invasión de la barbarie en el recinto de la sabiduría. Está derruida, está desfigurada, está vaciada. La universidad que tenemos en nuestra edad oscura nos recuerda, por analogía, a las penosas ruinas de una catedral gótica, abandonada, violentada, desacralizada. Es que en efecto, la universidad y la catedral provienen de la misma época luminosa de la Alta Edad Media.
¿Cuál es entonces, en el marco de lo que venimos diciendo, el lugar propio para los ideologismos del materialismo, del positivismo, del hedonismo, de la repulsiva pereza intelectual convertida en politiquería que cunde en los llamados centros de estudiantes? ¿Cuál es el sitio que le corresponde a todas estas aberraciones que pueblan las aulas universitarias y sus espacios aparente y supuestamente dedicados a la investigación y a la difusión? Claro que hay un sitio para todo ello. Hay un locus específico para estas materializaciones del mal y del error. Porque en efecto, en la construcción edilicia de toda universidad, hay también un sistema cloacal a donde fluye todo cuanto debe ser desechado por un hombre entero que quiera mantenerse en pie. Allí, a la cloaca periférica y repulsiva, allí pertenecen la gran mayoría de programas, de libros, de autores, porque no bastaría para demoler a la universidad triunfante del medioevo, luz de la civilización cristiana, no bastaría para demolerla apenas este puñado de degenerados y de subvertidos que hoy puebla las universidades. Era preciso, en el decurso de la historia, un plan sistemático de destrucción paso a paso, con el esfuerzo conjunto de pensadores y de productores, de especulativos y de prácticos, de autores y de profesores, de ministerios y de centros de estudiantes. Todos ellos, inspirados por los espíritus malignos de los aires y hermanados en la común misión de destruir la universidad católica y la civilización cristiana que la inspiró y edificó en el decurso de los siglos, todos ellos viven obstinados en denigrar, en subvertir y en destruir la alta casa del estudio, que es decir en buen latín, la casa del esfuerzo superador, del sacrificio personal, de la disciplina sostenida, de la jerarquía de vida, del señorío absoluto del espíritu. Y como síntesis endemoniada y prueba de todo esto que decimos, proclamaba el impenitente Herbert Marcuse, programático de la subversión e ideólogo del marxismo más rastrero y repugnante: nuestro trabajo, decía Marcuse, es la educación en un sentido nuevo. Debemos enfrentar el adoctrinamiento para la servidumbre con adoctrinamiento para la libertad. Y es claro, la libertad que profesaba Marcuse y la libertad que es preconizada hoy en la universidad decadente como un canturreo vil de batracios o como los lastimeros estertores de los agonizantes, es la libertad prometeica del tentador, la libertad profanada por el pecado, la libertad desquiciada por la voluntad torcida, la libertad tenebrosa de la inteligencia corrompida por el error, por el engaño y por la confusión. Nosotros, universitarios fieles a la más pura tradición cristiana, somos por esa misma fidelidad vasallos del Rey de Reyes, del Verbo que crea y que redime, de la sabiduría que todo lo dispone suave y fuertemente por el bien de aquellos que aman y sirven a Dios. Somos libres porque somos esclavos del Señor. María Santísima, Ancilla Domini, sede sapiencia, protégenos del enemigo, intercede por nosotros. Y esto nos lleva al punto final. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Una inquietud que nos agobia a todos y en todos los planos de esta realidad caótica en la que estamos inmersos es el qué hacer en medio de la borrasca, en medio de la tormenta. Venimos hablando de la universidad, hemos intentado definirla, comprenderla, pero también analizarla en sus manifestaciones concretas y circundantes. La universidad que deseamos, pero a la par, la universidad que tenemos. ¿Qué hacer en nuestra situación? El padre Castellani acaso pueda darnos la punta del ovillo. Se le pidió al buen cura algunas palabras destinadas
a la juventud argentina y esto respondió. Yo creo que a los jóvenes el mensaje que hay que darles es decirles que se formen. Si les es posible, que se formen, pero como anda tan mal la universidad, que busquen a un buen maestro y que se atengan a las direcciones de él y que trabajen en instruirse de tal manera que se formen. Esa formación, seguía el padre Castellani, tendría que ser con sentido católico. La mejor es esa y no creo que haya otra posible. Y ahí está nomás la respuesta que buscamos. En primer lugar, debemos buscar buenos maestros. Maestros amantes de la verdad, maestros hacedores del bien, maestros cultores de la belleza. Maestros sin componendas con el mundo que miente, con el demonio que tienta, con la carne que corrompe. Maestros arquetípicos que rebosen la copa de la sabiduría que anhelamos, que precisamos vitalmente como estudiantes, como discípulos. Maestros a quienes podamos decir aquello de la samaritana: dame de esa agua, Señor, para que ya no tenga sed. En algún modo, y tal como nos ocurre en tantos otros terrenos, estamos forzados hoy a una reconstrucción del orden que la revolución ha subvertido y corrompido. Y al decir de Demetr, no debemos hacer una revolución en contra, sino hacer lo contrario de la revolución. Así lo pedía Yenta, a quien hemos seguido de cerca a lo largo de estos largos párrafos. La juventud escogida que llega a los claustros universitarios, decía Yenta, debe ser elevada al concepto y al dominio de los bienes universales de la ciencia y de la conducta, dentro de la tradición histórica nacional, a fin de que lleguen a colaborar decididamente en el mantenimiento de la unidad moral de la patria, irradiando sobre la multitud la ejemplaridad constante de sus palabras y de sus hechos. Es muy usual pensar como universitarios que estamos forzados por el sistema a hacer dos carreras en el tiempo de una. La carrera por el título oficial en las aulas públicas del Estado y la carrera por la verdad, el cursum paulino, desde la reclusión e intimidad de nuestro hogar. Pues bien, eso, lejos de pesarnos, debe comprometernos, debe alentarnos. El enemigo en posesión de la universidad nos fuerza a conocerlo, ha invadido las cátedras y desde allí pretende adoctrinarnos, nos muestra sus armas, nos declara sus argucias, nos devela sus secretos. Y nosotros, por nuestra parte, en el silencio monástico de nuestra casa, pues que para todo estudiante que se precie de tal, debe ser su hogar un verdadero templo. Tenemos nosotros la posibilidad concreta de cursar una carrera universitaria entregada al sacrificio por aquella verdad que solo alcanzan los esforzados, pues ella habita en el reino de los cielos. Si el amante reposa en el recuerdo de la amada, amar la verdad es recordarla constantemente, es decir, traerla una y otra vez al corazón enardecido que la desea y que la persigue, detrás de la ciencia, detrás de los saberes prácticos, tanto como detrás de los saberes especulativos. La verdad debe reinar en nuestro corazón y en el horizonte de nuestros anhelos, como un sol poniente que desciende sobre la línea del ocaso, fecundando la tierra. Eso es el intelecto, eso es el corazón. Eso es la mente que contempla la verdad y llega a su posesión por la donación del sacrificio personal. Pero todo esto, mis queridos amigos, conlleva disciplina, implica constancia, perseverancia, que es verdadera coronación de las virtudes, al decir de Santo Tomás, puesto que sin perseverancia no es posible conquistar virtud alguna. La universidad moderna y los taimados que la ocupan son incapaces de transmitirnos esa naturaleza profunda de la vida universitaria, la verdadera esencia de la universidad.
Bien cabe aquí mentar una vez más las palabras de su santidad, el Papa Pío XII, a los jóvenes universitarios. Sois, decía el Papa, la juventud, promesa cierta de un mañana mejor en un mundo lleno de tinieblas y de incertidumbres. Que el Señor os bendiga, hijos amadísimos, en todos vuestros propósitos, pero tened siempre en cuenta que emprendéis un camino que requiere una verdadera vocación, un camino que requiere aplicación y diligencia constantes, pues este camino os impondrá deberes que obligan igualmente en conciencia y de los que habréis de dar cuenta un día ante el tribunal de Dios. Un camino que exigirá en vosotros integridad y rectitud de espíritu para no hacer de vuestra profesión un mero instrumento de lucro fácil, sino una especie de sacerdocio en favor de lo bueno y de lo justo, aunque a veces fuese más factible y productivo desviarse por los senderos de la mentira y de la corrupción, un camino, en fin, donde nunca podréis prescindir de aquella norma universal de la actividad humana, que es la norma moral, de cuyos cauces jamás os será lícito salir. Y quisiera ir concluyendo estos pensamientos que tan amablemente han escuchado con unas palabras emocionantes dirigidas por el maestro Yenta a sus jóvenes estudiantes. Decía el maestro que ir contra la corriente, contra esa fácil corriente que arrastra, es en nuestros días proclamar el orden inmutable. Habrá quien os diga reaccionarios, demostradles que no os asustan los epítetos de su retórica gastada. Frente al internacionalismo apátrida, proclamad vuestro amor a la patria y vuestra fe en sus destinos. Se intentó que renunciarais a nuestra estirpe. Mostraos orgullosos de vuestros mayores. Se os dijo, en nombre del igualitarismo abstracto y nivelador, que los héroes no existen, y contra esa enseñanza plebeya afirmad la pedagogía del arquetipo, y recordad en todo momento que el ideal cristiano y caballeresco de la vida los identifica como argentinos. ¿Qué hacer, muchachos? Anhelar la restauración de la universidad, pero viviendo nosotros, aquí, ahora, hoy, esta misma noche, una vida universitaria con inteligencia, con ascetismo y con coraje. Ser jóvenes universitarios, que no se entreguen a las tentaciones del mundo y de los placeres, que no entreguen la fuerza, el vigor y la tensión de la juventud, que es tiempo del heroísmo y campo de la gloria. La universidad triunfante del siglo XIII iluminó a la civilización cristiana porque recibió el hálito de los grandes doctores místicos. Se inspiró en ellos, escuchó a través de ellos, renovado el mandato de Jesucristo. Efatá, ábrete. Aquel pasaje de San Marcos que recuerda al sordo y tartamudo de nuestro Señor, que es presentado a nuestro Señor, quien con misericordia, con caridad, lo cura de manera singular, simbólicamente, misteriosamente. Lo separa de la turba. En nuestro caso, mis queridos amigos, vale decir, lo separa de las redes sociales. Pone sus dedos en sus oídos, escupe y toca su lengua. Luego nuestro Señor, desbordado su corazón de amor por este ciego, por este sordo y este tartamudo, le dice, Efatá, ábrete. Y al instante, dice San Marcos, se abrieron sus oídos, se desató su lengua, y hablaba correctamente porque entendía rectamente la naturaleza de las cosas. La universidad del siglo XIII tenía abiertos sus oídos a la palabra de vida, y entonaba con su lengua cánticos de alabanza al Sagrado Corazón de Jesús, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La universidad del siglo XXI
necesita por nuestra parte de estos concretos, aunque simbólicos gestos, que nos apartemos de la turba, de la muchedumbre, del mundanal ruido, que pongamos los dedos en nuestros oídos y bendigamos nuestra lengua para oír al Verbo y alabar al corazón triunfante de Cristo Rey, que abramos nuestra inteligencia y nuestro corazón a las inspiraciones del cielo, para narrar tan luego y por toda la eternidad, con nuestra boca y nuestra pluma, las maravillas del Señor, Dios del universo. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. No se puede aplaudir porque no se escucha, pero el corazón está aplaudiendo. Una de las cosas con las que seguramente los gurises se encuentran y se van a encontrar, como decía en la charla, es el estar solo frente a en este combate. Y una prueba de esto es lo que estamos viendo en el encuentro de hoy, es decir, somos pocos escuchando un tema valiosísimo, pero no por eso desalentarnos, sino hacer, me sale un vocabulario actual de agente multiplicador, que no me gusta, pero dar testimonio de la verdad que uno ha podido disfrutar, saborear al resto. Si bien es cierto que podrá estar la grabación, pero nosotros podemos ser esos apóstoles transmitiendo lo que es verdaderamente la universidad. Y acá es fácil porque estamos entre amigos. Lo difícil va a ser cuando muchos de los que veo acá, que son alumnos de sexto año, se tengan que enfrentar en la universidad con el enemigo cara a cara. ¿Cómo, yo una de las preguntas que le haría es, ¿qué consejo podrían recibir aquellos que aún no están en la universidad, que saben que se van a encontrar solos en ese ambiente? Es muy difícil que encuentren a alguien que los pueda acompañar. Es decir, ¿cómo mantener esa perseverancia de la que hablaba recién, concretamente en un primer año de la universidad, donde van a estar como sapo de otro charco, digamos? Sí, claro, es una de las grandes preguntas concretas que tenemos. Y yo creo, querida Alicia, que el primer consejo no es justamente de orden académico, sino de orden espiritual. El primer consejo es vivir la vida de la gracia. Es vivir la vida sacramental y la vida de la oración, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esto es la sabiduría de los siglos. La civilización cristiana se cimentó, prosperó, llegó a su apogeo en el siglo XIII y ha sido tan dificultoso para Satanás, para sus esbirros, para la revolución, ha sido tan dificultoso destruir esa construcción de los siglos porque estaba cimentada en la vida de la fe y en la recta doctrina. De manera que en la medida en que los muchachos, los buenos participantes en la charla de hoy, y aquellos que puedan escucharla, que tienen el deseo, el anhelo de mantenerse íntegros, a pesar de la destrucción que nos rodea por todas partes, bueno, el primer deber que tienen es ante Dios, no ante la universidad ni ante los programas. El primer deber es ante Dios. Ahora bien, no puede amar a Dios quien no ama a su patria, dice San Agustín. Entonces tenemos un segundo deber. Lo decíamos con el Papa Pío XII. Somos deudores ante Dios de nuestro destino individual, pero lo somos asimismo del destino de nuestra patria. De manera que la segunda tarea para el hogar de los buenos amigos que nos acompañan hoy es justamente ser esforzados defensores y custodios de la tradición nacional, que hoy se ve tanto como en el rango de la fe,
como en el rango de la religión, como en el rango de la doctrina, asimismo se ve bastardeada, traicionada, corrompida, nuestra tradición nacional, que es el acervo de nuestra cultura. Nuestros queridos amigos, no los estudiantes del Madero, que gracias a Dios tienen un colegio que los prepara en estos sentidos, pero la gran mayoría de los estudiantes de nuestra patria hoy, pienso en un sexto año que lo mencionabas, se ven enfrentados a lo que ellos consideran una suerte de pseudo patriotismo, decadente nacionalismo, como querramos llamarle, una vez al mes acaso, cuando hay algún acto patrio que no tiene ninguna significación, que no tiene ninguna trascendencia, que no desborda en sus vidas porque no penetra sus almas. Izan la bandera todos los días, que tanto les vale izar un trapo sucio. Es exactamente lo mismo para ellos. Entonces, ese segundo deber es ante nuestra patria, entendiendo que ser santos y conservar la fidelidad a la gracia y a la recta doctrina es también una mejor forma de ser patriotas. Pero no se puede amar a la patria si no se ama a los padres. Entonces, un tercer deber y un tercer consejo eminentemente práctico es hoy volver a sus casas, aquellos que no estén en este momento en su hogar, y agradecer a sus padres. En primer lugar, el don de la vida, que hoy es hackeado por todos los costados. Tenemos un Estado que hoy perpetra el asesinato de sus propios ciudadanos. Ya no sé si es un país o un psiquiátrico. Entonces, que estos buenos amigos que están aquí en la charla vuelvan a su casa y agradezcan a sus padres el don de la vida, que no es solamente darla, sino que también es preservarla. Los han alimentado, los han sostenido para que sean instruidos, para que sean educados, para que sean formados, para que sean desarrollados en cada una de las características que hoy distinguíamos con Monseñor Darisi. Les han auxiliado para desarrollarse no solo corpóreamente, con los deportes, con la salud física, sino psíquicamente, emocionalmente, artísticamente, religiosamente, moralmente. ¿Cómo no ser agradecidos con los padres? Entonces, agradecer a los padres es también una mejor forma de ser patriotas. Y entonces, ante la vista de todo esto, querida Alicia, ante la vista de nuestros deberes para con Dios, para con nuestra patria, para con nuestro hogar, y ante la vista de la delicia y el deleite que es servir honrada y denodadamente a Dios, la patria y el hogar, ¿qué puede hacer contra eso el enemigo? ¿Qué puede hacer contra eso mañana un afiche erróneo pegado en la pared de un aula, un centro de estudiantes poblado de crápulas, miserables, perezosos? ¿Qué pueden hacer las paredes mugrientas de las universidades públicas de hoy? ¿Qué pueden hacer contra eso? Contra la gracia, contra la bandera, contra el amor a la madre. ¿Qué puede hacer un profesor inmisericorde que pretende adoctrinar con mentiras, con falacias, con basura la mente del estudiante? ¿Qué pueden hacer ellos contra eso? Tienen un dique de contención que está custodiado por los ángeles. No pueden penetrarlo. Ahora bien, ese dique de contención tiene una llave. Y esa llave es nuestra. Y es la voluntad. Y es querer o no querer. Y en eso ni siquiera nuestro Señor se atreve a violentar. Decía el padre Castellani: al que no quiere salvarse, ni Jesucristo lo salva. Alicia, muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Muy buenas noches para todos. Gracias. Adiós.